El Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Vamos todo el mundo a salir del closet. Come now, baby. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, compañera? ¿Qué tal, Norbert? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro que alguien diga que está bien. Bueno, hay que enfrentar las cosas con una sonrisa, porque la verdad que el tema que vamos a tratar es bastante serio y bastante grave. Habría que practicar el hecho de salir a las calles con una sonrisa diciendo estoy para la mierda, pero está todo bien. No suena a consejo de retiro espiritual macrista o algo así. Ah, claro, está bien. Está bien. Bueno. Escuchame, ¿qué pasó en Mar del Plata, en la sede de AMAR? Bueno, lo que pasó no fue en la sede de AMAR, fue involucrada en una causa de explotación sexual y posible trata de personas, una de las representantes del sindicato AMAR en la sede de Mar del Plata, en la seccional de Mar del Plata. Bueno, es una causa que en realidad había estado, no digo descartada, pero había estado pausada porque justamente se había iniciado una investigación en el año 2013 que finalizó con que no había suficientes elementos para demostrar que hubiera un caso de trata de personas, pero se solicitaba en el año 2017 que continuara avanzando la causa incorporando elementos de observación y de infiltración para verificar si era posible que se estuviera dando esta situación. Lo que acaba de suceder es que se apeló el procesamiento desde la defensa de la imputada y lo que acaba de pasar es que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, luego de verificar que aún no se encuentran los suficientes elementos para demostrar que sea un caso de trata de personas, sí confirma el procesamiento y que siga adelante la investigación porque hay otros elementos que en la experiencia de los casos de trata de personas para explotación sexual suelen ser indicadores que sí hay un caso de trata. Uh-huh. Es decir, no se considera que esté demostrado el caso de trata de personas. La cuestión de la explotación sexual sí. Ahora, ¿cuál por es esa causa está siendo procesada. Bien, ¿sí? ¿Cuál es el hecho concreto que se denunció? Bien, lo que hay era inicialmente una supuesta cooperativa en la que se trabajaba de manera igualitaria, se repartían, cada persona obtenía el 100% de su pase, que eso es el indicador de si existe o no la explotación sexual según la definición del Código Penal. Si existe una retención de algún porcentaje de cada uno de los servicios, entonces estamos ante un caso de explotación sexual. Claro. Si la persona se queda con el 100% de la cantidad que realiza por cada servicio, entonces es un caso de prostitución autónoma. ¿Se entiende? Sí. En este caso, lo que supuestamente pasaba, según la declaración, tanto de la imputada como de dos de las víctimas de la explotación, digamos, según sus declaraciones trabajaban de manera independiente y solamente se separaba un pequeño porcentaje de la ganancia de cada una para los gastos de alquiler, servicios de la casa, etcétera. Había una, la imputada de la causa, lo que funcionaba dentro de la cooperativa como encargada cuando ella no estaba, y acá el indicador importante, digamos, es quién maneja la plata. La plata solamente se manejaba entre María López, que es la acusada, y una de las testigos que declararon que efectivamente funcionaba como una cooperativa. Entre ellas dos administraban todo el dinero, y lo que sucedió es que luego del testimonio que se sumó de forma anónima, en el que decía que lo que estaban diciendo los testigos era un libreto aprendido que se lo dan desde la misma persona que las explota, en este caso la imputada María López, que se les da ese discurso bajo el engaño de que si existe un allanamiento o si va algo a la causa de la justicia, estas personas también van a ser imputadas con delito, cuando la ley de trata explícitamente exime de culpabilidad de cualquier delito a las personas que han sido víctimas de ella. Por lo tanto, bajo un engaño las obligan a declarar de esta manera, además de describir un montón de otras presiones en las cuales se las obligaba a trabajar.
y por el hecho de que estaba aprobada la explotación sexual, pero aún no la trata de personas, a pesar de que pudiera, se continuó la investigación y a través de las escuchas telefónicas y de nuevos testimonios que se sumaron a la causa, se continúa avanzando y en base a eso es que se confirmó este procesamiento justamente, porque a través de esta denuncia anónima que contradecía los testimonios de los testigos, se pudieron obtener pruebas de que efectivamente lo que decían los testigos no se correspondía con la realidad de lo que sucedía en la supuesta cooperativa. Uh-huh. Entonces acá entra en choque algo muy jodido dentro de lo que se está viendo, porque nos quieren hacer quedar a las personas que apoyamos esta decisión y que además apoyamos las leyes que permiten que se proceda a este tipo de causas judiciales, como que en realidad solamente podemos tolerar que algunas personas decidan ejercer libremente la prostitución, o que viene por una cuestión moral o incluso por una cuestión punitivista, de que nos gusta castigar a la gente porque estas cuestiones suelen recaer sobre mujeres pobres, lo cual es cierto, digamos, haciendo esa salvedad de que generalmente la justicia penal recae más duro sobre los más pobres, pero la pobreza y la situación de vulnerabilidad de ninguna manera excusan a nadie para explotar a otras personas, y de hecho no es un impedimento, no porque alguien sea pobre, no porque alguien sea excluida y no porque alguien haya sido explotada, significa que no puede a su vez explotar a otras personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. De hecho estamos ante la vista de eso. Entonces es interesante también marcar que el sindicato AMAR a nivel nacional cerró filas detrás de ella, llamando a la compañera, diciendo que esto es una persecución a todas las trabajadoras sexuales. De hecho hay un comunicado oficial que se elaboró desde el sindicato nacional en donde defienden completamente el actuar. Incluso ahora vamos a ver algunas cuestiones textuales. Saben que a mí me gusta poner los datos sobre la mesa como son, y es un comunicado en el cual denuncian explícitamente la ley de trata, la modificación de la ley de trata del año 2012. Nosotros ya hemos hablado de cómo funciona esta ley y de qué cuestiones cuando se la critica y se la ataca pueden traer como consecuencia si esa ley se revierte y si se revierten los artículos del Código Penal que esta ley modifica. Y sin embargo están diciendo abiertamente que están en contra de esas mejoras. Dice, por ejemplo, en este ámbito nuestros testimonios no son validados. Bajo este esquema solo se escucha a quien se identifica como víctima de explotación sexual, mientras que aquellas mujeres que no encajan en ese perfil son consideradas automáticamente como victimarias. De esta manera buscan, por un lado, justificar y poner en el rol de víctima a la persona que está actualmente imputada, y por el otro, hacernos creer que en realidad no les creemos los testimonios porque no nos convienen, porque no encajan en el relato, y que no se pueden sostener esos testimonios porque van en contra de las pruebas objetivas que se encuentran cuando se investigan los hechos. Entonces es una diferencia muy importante, porque no es una cuestión de no escucharlas. De hecho, las testigos han declarado, por lo menos una, en cámara Gesell, uh-huh, que es un mecanismo que se utiliza para las víctimas de violencia que puedan hacerlo en un entorno de contención, en donde se encuentran únicamente con un profesional de la salud mental que las acompaña, y donde se hace un registro visual, audiovisual del hecho para que la persona no tenga que volver a repetir el testimonio una y otra vez, evitando esa revictimización. Es decir, que han tenido acceso pleno a todos los derechos, o por lo menos a los más importantes y a los que estamos pudiendo hacer cumplir respecto a esta ley. Es decir, que si quieren ser escuchadas, su testimonio está ahí. Lo que no puede pasar es que un testimonio quede por encima de las pruebas. Si las pruebas hubieran ido en la dirección contraria a lo que decía la denuncia anónima, entonces probablemente este procesamiento se hubiera caído o hubiera sostenido solamente la causa por explotación sexual. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue continuar la investigación y buscar nuevas pruebas. Entonces acá la desinformación que se está haciendo sobre este caso y las consecuencias que eso tiene en los discursos que impulsan y en las cosas que buscan son muy graves y son muy serias y se tienen que abordar con muchísima seriedad. No nos puede estar pasando adelante las narices y no decir nada. Para mí, honestamente, esto es un tema muy duro de tratar. A mí no me resulta agradable nada de todo esto, es algo por el contrario, muy doloroso, que significa que tengo que estar inmersa en esta clase de discursos, sabiendo lo que hay detrás y sabiendo hacia dónde llegan y el daño que me han causado a mí, a mis amigas y a mis compañeras. Pero creo que hay que hacerlo y que es importante porque esto está pasando y hay que hablarlo. Y otra cosa que quiero mencionar es que a la par de toda esta situación que se está dando, esta causa, los motivos por los que avanza, la defensa irrestricta que hace el sindicato de las suyas, cuando también consta en la causa que utilizaba esta representante su rol dentro de la organización de AMAR como una forma más de ganarse la confianza de las víctimas y a su vez
de presionarlas en sentido inverso cuando las cosas no les convinieran. Y además de que les ofrecía, digamos, a las mujeres que reclutaba, que si se asociaban además al sindicato iban a tener representación legal en caso de que pasara alguna cosa. Es decir, les ofrecían directamente al abogado del sindicato en caso de que se afiliaran. Que se afiliaran significa también que aportan la cuota. Todo esto se está dando en el mismo momento en el cual el portal de Facebook de la revista TKM, que es una revista cuyo público es preadolescente o adolescente como máximo, una entrevista a una jovencita que se hace llamar trabajadora sexual y que cuenta literalmente cómo Amar la reclutó para ejercer la prostitución en la modalidad de webcam, es decir, que no en persona. Y es una entrevista de unos poquísimos minutos en donde ella cuenta que no le eligió el trabajo porque fuera muy divertido, sino porque estaba sin trabajo. Ella trabajaba de niñera, cuenta cómo va el sindicato, cómo le asesoran, cómo le brindan a su primer cliente y le dan un entorno de contención para que ella realice el servicio. Entonces se está buscando normalizar y impregnar en el feminismo mainstream, digamos, en el feminismo más mediático, más amplio, esta idea de que el trabajo sexual es algo normal, de que no es explotación sexual que alguien te reclute y se quede con una parte de tu dinero, y se lo están apuntando a niñas y adolescentes. Es muy serio esto que está pasando. Y a su vez, desde el discurso también de las representantes nuevamente de Amar, de las visibles, buscan todo el tiempo esto, darlo vuelta, primero hacerlo un ataque personal hacia ellas y siempre con una base moral de que no nos gusta que se prostituyan, que a su vez es también un agravio muy grande, porque es como si no fuera suficiente la desaparición, la tortura, la muerte de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, la cantidad de mujeres que hay que todavía estamos buscando. Está en un caso de situación de urgencia en donde ha sido secuestrada y torturada una posible testigo del caso de María Cash, a quien también la estamos buscando hace muchísimos años, como si todo eso no fuera suficiente para que nos importe y en realidad tuviéramos que tener una cuestión personal o moral en contra de alguien que hace una actividad. Realmente es algo que es muy duro de enfrentar, es muy duro de ver que tengan todo este nivel de difusión. Reitero, a ese público, estas personas que tienen acceso mediático tratan de decir que es conservador, decir que vienen por nuestras niñas, que fue la expresión que usó una sobreviviente de la prostitución, para explicar a qué vienen todos estos discursos, ¿no?, de normalización. Creo que en el caso de la revista TKM queda muy claro a qué están apuntando y qué clase de futuro están queriendo construir. Entonces, bueno, como siempre, me interesa poner todos estos datos arriba de la mesa. Quiero también destacar que la sobreviviente Alika Kinan publicó a través de su Twitter las fotos de toda la causa, perdón, no de toda la causa, sino de la confirmación del procesamiento. Son cerca de 15 hojas. Y lo destaco porque es importante que vayamos todos a ver los hechos y que miremos las cosas que pasaron y que no nos quedemos solamente con el reporte de una tercera persona, ni siquiera con el mío. Vayan y miren con sus propios ojos, vean si lo que yo estoy diciendo es cierto o no, porque es importante en este momento que nos hagamos responsables de la gravedad y la seriedad que tiene esta cuestión, no solamente para el movimiento de mujeres, para toda la sociedad. Es algo realmente que tenemos que detenerlo porque causa demasiado daño. Si no reempezamos, aunque sea a detener y a reparar un poquitito este daño, no vamos a poder avanzar como sociedad. Seguro. Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el domingo que viene. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, como siempre. Norbert y Gaby, un gran abrazo, y a todas las que escuchan. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.